La casa estaba iluminada con la cálida luz del atardecer cuando abrí la puerta. El aroma familiar del hogar me envolvió con la misma rutina de siempre, la calma, la previsibilidad de una vida estable. Un matrimonio sin fisuras visibles, sin discusiones violentas ni crisis irreparables. Un matrimonio que, a los ojos de todos, era perfecto. Y, sin embargo, en mi interior algo se sentía incompleto. No era un vacío evidente, pero era una falta persistente, una sensación de carencia que no podía ignorar. Lo había atribuido a la rutina, a los años compartidos, al hecho de conocer cada gesto y cada palabra antes de que fueran pronunciadas. Pero en el fondo, sabía que había algo más. Esa noche, mi esposo me había pedido que preparara la casa para recibir a su sobrino. No lo veía desde hacía años, desde que era poco más que un adolescente con un aire rebelde y una energía inquieta. Pero ahora, por lo que mi esposo decía, se había convertido en un hombre hecho y derecho, alguien que había viajado, estudiado, explorado el mundo de una forma que nosotros nunca habíamos hecho juntos. Cuando la puerta se abrió y lo vi entrar, su presencia se impuso en la habitación. Era él, pero ya no era un niño. Sus facciones eran marcadas, su expresión confiada, su postura relajada pero consciente de sí mismo. No había en él la timidez de un invitado ocasional, sino la seguridad de quien sabe que su llegada será notada. Nos saludamos como era de esperarse, con cortesía, con sonrisas que en mi caso fueron más formales que auténticas. Pero entonces, por una fracción de segundo, nuestras miradas se encontraron. Y algo en mí se agitó. Fue un instante, apenas un destello. Una conexión que no debería haber existido. Pero existió. No dije nada. Me convencí de que era mi imaginación, una simple reacción a la sorpresa de verlo tan cambiado. No era nada más. No podía ser nada más. Durante la cena, el ambiente era ameno. Hablaban de trabajo, de proyectos, de anécdotas familiares. Yo intervenía cuando era necesario, sonreía en los momentos adecuados. Pero cada vez que levantaba la vista, lo encontraba mirándome. No de forma descarada, no con una intensidad obvia, sino con algo más sutil, más difícil de definir. Quizá era solo curiosidad. Quizá solo estaba recordando quién era yo en su infancia, tratando de encajar la imagen de la mujer que tenía frente a él con la que recordaba de años atrás. Pero cada vez que desviaba la vista, sentía que algo en mi interior se retorcía con una inquietud desconocida. Después de la cena, mi esposo se levantó para atender una llamada. Me quedé en la cocina, recogiendo los platos, disfrutando del silencio momentáneo. Pero no duró mucho. No esperaba verte tan diferente, dijo una voz a mi espalda. Me giré, encontrándome con su mirada. ¿Diferente cómo? Pregunté, intentando que mi tono sonara casual. Él sonrió, como si mi respuesta lo divirtiera. No sé. Te recordaba de otra manera. No era una respuesta directa, pero tampoco una cualquiera. Algo en la forma en que lo dijo, en la pausa que hizo antes de responder, me hizo sentir incómoda. No de forma desagradable, sino de esa manera inquietante en la que la piel se eriza por razones que uno no quiere admitir. El tiempo pasa para todos, respondí, terminando de guardar los platos. Pero cuando volví a mirarlo, él seguía ahí, observándome con una intensidad silenciosa. Sí. Y a veces, nos cambia más de lo que pensamos. Podría haber sido solo una conversación inofensiva. Una observación casual. Pero algo en mí supo que no lo era. El sonido de pasos en el pasillo nos interrumpió. Mi esposo regresó a la cocina con una expresión tranquila, ajeno a la tensión imperceptible que se había formado en el aire. ¿Todo bien aquí? Sí, respondí demasiado rápido, sin saber si intentaba convencerlo a él o a mí misma. Más tarde, cuando me acosté junto a mi esposo, intenté olvidar aquella sensación extraña. Me dije que no significaba nada, que solo era una reacción momentánea a la sorpresa de verlo después de tanto tiempo. Pero mientras cerraba los ojos, la imagen de su mirada persistía en mi mente, como un eco que no podía acallar. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad engañosa. Mi rutina era la misma de siempre. Despertar temprano, preparar el desayuno, despedirme de mi esposo cuando se iba al trabajo y ocuparme de mis propias tareas. Nada parecía haber cambiado. Nada, salvo la manera en que mi mente se desviaba constantemente hacia él. Era absurdo. No había razón para ello. No tenía sentido que un solo encuentro, un par de miradas y unas cuantas palabras sin verdadero peso hubieran alterado algo en mí. Y, sin embargo, ahí estaba, en los momentos más inesperados, atrapándome con pensamientos que no debería tener. Traté de ignorarlo. Me convencí de que era una fase pasajera, una distracción sin importancia. Pero lo que empezó como una inquietud ocasional se transformó en una presencia constante en mi mente.
Cada vez que escuchaba su nombre en una conversación, cada vez que mi esposo mencionaba algo sobre él, sentía un escalofrío recorrerme la espalda. Lo peor fue darme cuenta de que, en el fondo, una parte de mí esperaba verlo de nuevo. Y no tuve que esperar demasiado. Una tarde, mientras hacía unas compras, sentí una presencia familiar a mi lado. Giré la cabeza y ahí estaba él, casual, relajado, con esa expresión que parecía tener siempre, como si el mundo entero le perteneciera. «Parece que el destino quiere que nos encontremos», comentó, con un tono de voz que no dejaba claro si hablaba en serio o en broma. Mi primer instinto fue alejarme, poner una distancia que dejara claro que aquello no significaba nada. Pero no lo hice. En lugar de eso, sonreí con la misma cortesía que usaría con cualquier conocido. «O quizá es que esta ciudad no es tan grande después de todo», respondí. Hubo una pausa breve, en la que él me observó con esa mirada evaluadora que parecía atravesarme. «¿Cómo estás?», preguntó entonces. «Bien», dije, demasiado rápido. «¿Segura?». Algo en su tono, en la manera en que formuló la pregunta, me hizo sentir vulnerable. Como si pudiera ver más allá de la superficie, más allá de la respuesta automática que había dado sin pensar. «Sí», repetí, con un poco más de firmeza. No insistió, pero tampoco apartó la mirada. Hubo un silencio extraño entre nosotros, uno de esos silencios que no son incómodos, pero que están cargados de algo más. No debería haberme quedado allí, no debería haber permitido que la conversación se extendiera más de lo necesario. Pero algo me mantenía en mi lugar, como si hubiera una línea invisible que aún no había cruzado, pero que cada vez estaba más cerca. «¿Sabes?», dijo entonces, con una sonrisa ladeada. «Es extraño verte aquí, en este contexto». «¿Por qué?». «No sé. Cuando era niño, siempre te veía en casa, en reuniones familiares. Ahora te veo aquí, sola, en otro entorno, y es diferente». «El tiempo cambia todo», murmuré. «¿Sí? ¿Todo?». No respondí. No había respuesta correcta para esa pregunta. Nos quedamos en silencio unos segundos más, hasta que finalmente aparté la vista. «Debo irme». Él asintió, pero en su expresión no había prisa, ni sorpresa. Como si supiera que, tarde o temprano, volveríamos a encontrarnos. Por supuesto, así fue. A partir de ese día, comenzó a suceder con más frecuencia. No sé si era realmente el destino o si simplemente ambos encontrábamos inconscientemente la manera de cruzarnos, pero el caso es que cada vez que lo hacía, sentía que algo en mi interior se tensaba y al mismo tiempo se encendía. Las conversaciones eran siempre ligeras, sin nada explícito, sin ninguna frase que pudiera interpretarse como una invitación. Pero no hacía falta. Era lo que quedaba en el aire después de cada intercambio, lo que se insinuaba en la forma en que nuestras miradas se sostenían unos segundos más de lo necesario. Hubo una noche en la que me descubrí a mí misma buscando su nombre en redes sociales, deslizándome por sus fotos, por sus publicaciones. Me detuve en una imagen en particular, él en algún viaje, con el sol dorado reflejándose en su piel. Algo en la manera en que sonreía, en la despreocupación de su expresión, me produjo un nudo en el estómago. Apagué el teléfono con brusquedad, sintiéndome ridícula. No podía permitir que esto siguiera creciendo en mi cabeza. Y, sin embargo, al día siguiente, cuando mi esposo mencionó casualmente que él vendría a cenar de nuevo, mi primer pensamiento fue sobre qué ropa usaría esa noche. Ese pensamiento me asustó más que cualquiera de los anteriores. Esa noche, mientras me preparaba para la cena, me sentí diferente. No era una ocasión especial, no era una reunión de gala ni un evento importante. Pero aún así, pasé más tiempo del habitual eligiendo qué ponerme. Abrí el armario y mis dedos recorrieron las perchas sin decidirse. La ropa habitual me parecía demasiado sencilla. La más atrevida, demasiado evidente. Opté por un vestido negro, elegante pero no llamativo. Algo discreto, pero que se ajustaba lo suficiente a mi cuerpo como para hacerme sentir consciente de cada curva. Me observé en el espejo y noté cómo mis propios pensamientos me traicionaban. No estaba eligiendo el vestido por mi esposo. Me odié un poco por ello. La casa estaba tranquila cuando comenzaron a llegar los invitados. La cena sería sencilla, solo una reunión entre familiares y amigos cercanos. Mi esposo estaba de buen humor, riendo y conversando con los demás, ajeno a cualquier tensión que pudiera existir en el ambiente. Y entonces, él llegó. El sonido de su voz me hizo girar la cabeza antes de siquiera verlo. Era esa voz confiada, con un matiz de diversión permanente, como si todo en la vida fuera un juego que él dominaba a la perfección. Cuando lo vi, sentí un estremecimiento en la piel. No era por su aspecto, aunque era innegablemente atractivo. No era solo por la manera en que vestía, con esa despreocupación estudiada que hacía parecer que nunca le importaba demasiado nada.
Era por la forma en que sus ojos me buscaron en cuanto cruzó la puerta. Ese contacto visual duró un instante, pero fue suficiente para que mi corazón diera un vuelco. Me obligué a comportarme con naturalidad. Saludé a los demás, mantuve una conversación con mi esposo y con los amigos que estaban allí. Pero cada vez que me movía por la casa, sentía su presencia. No me seguía, no intentaba acercarse de manera evidente, pero de alguna forma, él estaba siempre en mi campo de visión. Durante la cena, nos sentamos en lados opuestos de la mesa. Hablábamos con personas distintas, y sin embargo, la distancia entre nosotros no hacía nada para aliviar la sensación de proximidad. En un momento, cuando los platos ya estaban casi vacíos y las conversaciones se habían relajado, me levanté para llevar algunos vasos a la cocina. No esperaba que él hiciera lo mismo. «Déjame ayudarte», dijo. Mi esposo seguía conversando con los demás. Nadie prestó atención al hecho de que nos alejábamos juntos. Entramos en la cocina, donde el ambiente era más silencioso. Yo lavaba los vasos con movimientos mecánicos, sintiendo su presencia demasiado cerca. «No sueles usar vestidos como este», dijo él de repente. La frase era casual, pero su tono no lo era. «¿No?», pregunté sin girarme. «No», respondió. «Al menos, no los que he visto antes». Sentí su mirada recorriéndome, y un calor se instaló en mi pecho. No respondí. No había necesidad. El aire estaba cargado de algo que ninguno de los dos nombraba. Cuando finalmente me giré, él estaba más cerca de lo que había esperado. Apenas un paso nos separaba. Y entonces, sucedió. Fue un momento de absoluta inconsciencia. Un instante de pérdida total de control. Nuestros labios se encontraron en un beso rápido, desesperado, como si el peso de la tensión contenida hubiera explotado en un solo segundo. Y después, el miedo. Retrocedí bruscamente, sintiendo el golpe del pánico en mi pecho. Él me miró con una mezcla de sorpresa y satisfacción. No dijimos nada. No había palabras para lo que acababa de ocurrir. El sonido de alguien acercándose al pasillo nos hizo reaccionar. Me giré rápidamente, volviendo a lavar los vasos como si nada hubiera pasado. Cuando mi esposo entró en la cocina, nos encontró en posiciones completamente inofensivas. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí», dije, sin mirarlo. Cuando volví a sentarme en la mesa, mis manos temblaban. Y lo peor de todo fue darme cuenta de que, a pesar del miedo, a pesar de la culpa, una parte de mí ya estaba esperando el momento en que volviera a suceder. Esa noche apenas dormí. Sentí el calor del cuerpo de mi esposo junto al mío, su respiración tranquila, la regularidad de alguien que dormía sin preocupaciones. Yo, en cambio, tenía los ojos abiertos en la oscuridad, repasando una y otra vez lo que había ocurrido en la cocina. Un beso. Un instante. Apenas un segundo de inconsciencia. Pero había bastado. Cada vez que intentaba racionalizarlo, me convencía de que había sido un error, un accidente sin importancia. Pero entonces, la sensación de sus labios contra los míos regresaba con una claridad inquietante, como si aún estuviera grabada en mi piel. Me giré en la cama, tratando de encontrar una posición en la que mi mente dejara de atormentarme. Pero el problema no era el recuerdo del beso en sí. Era lo que había sentido después. No había sido solo pánico o culpa. También había habido otra emoción, más profunda, más peligrosa. Había sido deseo. Y el deseo no desaparecía con la misma facilidad que la culpa. Al día siguiente, hice todo lo posible por retomar la normalidad. Mi esposo salió temprano, como siempre, con un beso fugaz en la mejilla y un «nos vemos en la noche» lanzado al aire. Me quedé sola en casa, con la falsa ilusión de que la rutina me ayudaría a olvidar lo ocurrido. Pero mi mente no cooperaba. Pasé el día atrapada en una especie de inercia, moviéndome mecánicamente por las habitaciones, sin realmente hacer nada. No podía concentrarme en nada, porque cada pensamiento terminaba llevándome al mismo punto. Él. No supe en qué momento lo decidí. Tal vez fue una excusa, una justificación absurda. Pero en algún momento de la tarde, salí de casa y conduje hasta el centro de la ciudad, diciéndome a mí misma que solo necesitaba despejarme. No lo estaba buscando. O al menos, eso intenté convencerme. Pero entonces, lo vi. Estaba sentado en una terraza, tomando un café, con el sol iluminando su rostro. Parecía relajado, como si nada hubiera cambiado. Como si lo que había sucedido la noche anterior no le afectara en lo más mínimo. Y tal vez por eso me detuve. Porque yo sí había cambiado. Porque dentro de mí, todo estaba revuelto. «No esperaba verte aquí», dijo, alzando la vista cuando me acerqué. «No es algo planeado», mentí. Él sonrió, como si supiera la verdad. Me senté frente a él, con la vaga intención de mantener una conversación inofensiva.
Pero no había nada inofensivo en la manera en que me miraba. ¿Cómo estás?, preguntó, con una calma que me desconcertó. Quise responder bien, pero la palabra se quedó atascada en mi garganta. Él esperó, sin prisa. No sé, admití finalmente. No sonrió esta vez. Su expresión se tornó más seria, pero en su mirada había algo parecido a la satisfacción. Como si esa respuesta hubiera sido exactamente lo que esperaba. El silencio entre nosotros se volvió espeso. Podía sentir la electricidad en el aire, la tensión que nos rodeaba como una sombra inevitable. ¿Lo hablamos?, dijo entonces, con un tono que no era una pregunta, sino una invitación. Y ahí estaba el problema. Porque una parte de mí quería hablar. Pero otra parte, la que sabía que esto no debía ir más allá, quería salir corriendo. No hay nada que hablar, mentí otra vez. Él inclinó la cabeza levemente, estudiándome con esos ojos que parecían ver más de lo que deberían. Si no hay nada que hablar, murmuró, ¿por qué estás aquí? No respondí. Porque no tenía respuesta. Me levanté abruptamente, sintiendo la urgencia de alejarme antes de que todo se volviera más difícil de manejar. Debo irme, dije, sin mirarlo. Di un paso, dos. Y entonces sentí su mano rozando la mía, apenas un contacto, lo justo para hacerme detener. El tiempo pareció ralentizarse. No me giré, pero tampoco me moví. Un segundo. Dos. Y entonces, él retiró la mano. Seguí caminando sin volver la vista atrás. Pero incluso cuando estuve lejos, incluso cuando entré en mi auto y arranqué el motor, la sensación de su contacto seguía ardiendo en mi piel. Y supe, con una certeza aterradora, que esto no había terminado. El tiempo no hizo más que empeorar las cosas. En lugar de disiparse, la sensación de aquel roce en mi mano, la tensión contenida en el aire, se volvía cada vez más intensa. Tratar de fingir que nada había ocurrido solo hacía que cada encuentro, cada coincidencia, se sintiera aún más cargada de algo que no podía ignorar. No nos habíamos visto desde aquella tarde en la terraza. No porque fuera imposible, sino porque lo había evitado. Había evitado cualquier oportunidad de cruzarnos, de encontrarnos en algún lugar donde la conversación pudiera convertirse en algo más de lo que debía ser. Pero el deseo, cuando es alimentado por la ausencia, no desaparece. Se acumula, se transforma en una urgencia silenciosa que se esconde en los rincones de la mente, esperando el momento adecuado para manifestarse. Y ese momento llegó sin previo aviso. Era un evento familiar. Nada fuera de lo común, nada que sugiriera que aquella noche algo cambiaría. Nos reunimos en la casa de un tío de mi esposo, un lugar donde las conversaciones siempre giraban en torno a lo mismo: el trabajo, las últimas vacaciones, los pequeños dramas de la familia que se repetían como un ciclo interminable. No era una cena formal, por lo que la gente se movía libremente entre la sala, la cocina y el jardín. Entre risas, copas de vino y conversaciones dispersas, intenté actuar con naturalidad, responder cuando me hablaban, reír cuando correspondía. Pero él estaba allí. Apenas había intercambiado unas palabras con él al llegar, pero su presencia era algo que no necesitaba confirmar con la vista. La sentía en la habitación, en cada movimiento, en cada vez que su risa se filtraba entre el ruido del lugar. Mi esposo, distraído en una conversación sobre deportes, no notó nada. En algún punto de la noche, salí al jardín en busca de aire. Me sentía sofocada, no por el clima, sino por la presión invisible que parecía rodearme. Me apoyé contra una de las columnas, cerrando los ojos por un instante. «¿Te estás escondiendo?» Abrí los ojos. Él estaba a pocos pasos, con una copa en la mano y una expresión de calma absoluta. «No es cierto», respondí, sin la convicción suficiente. Sonrió, con esa manera suya de hacerlo, como si todo fuera un juego en el que ya conocía el resultado. No dije nada más. El silencio entre nosotros se alargó, pero no era incómodo. Era un silencio cargado de significados, de palabras que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. «No puedes seguir evitándome», dijo finalmente, en voz baja. Mi primera reacción fue indignarme. ¿Evitándolo? No era cierto. No era lo que estaba haciendo. Pero entonces me di cuenta de que sí lo era. Desde aquel beso en la cocina, desde la tarde en la terraza, había hecho todo lo posible por fingir que nada de eso había pasado. Pero la realidad era que no había sido capaz de dejarlo ir. Él dio un paso más hacia mí. Mi respiración se volvió irregular. «Esto es una locura», susurré. «Tal vez», dijo. «Pero aquí estás». No supe quién se acercó primero. Tal vez fui yo. Tal vez fue él. Pero lo siguiente que supe fue que su rostro estaba demasiado cerca del mío, que su aliento era cálido contra mi piel, que su mirada me mantenía atrapada sin necesidad de tocarme. Y entonces, ocurrió. No como la primera vez,
impulsivo, robado, lleno de pánico. Esta vez fue diferente. Su boca se encontró con la mía con lentitud, con la certeza de que no habría retrocesos. Fue un beso más profundo, más intenso, un reconocimiento silencioso de lo que ambos ya sabíamos. Cuando nos separamos, no había culpa en su expresión. No había duda. Pero en mí, la culpa se mezclaba con algo peor, el deseo de que volviera a suceder. «Dime que me detenga», susurró. No dije nada, porque no quería que se detuviera. Y supe en ese instante, era el punto de no retorno. Esa noche regresé a casa con el cuerpo tenso y la mente desbordada de pensamientos. El silencio del auto, la monotonía de las luces de la calle deslizándose por la ventana, todo contrastaba con el huracán que sentía dentro. Mi esposo conducía, ajeno a la tormenta que me consumía. Intenté concentrarme en su voz, en la normalidad de su presencia. Hablaba de la cena, de los comentarios de la familia, de lo bien que se veía su sobrino después de tanto tiempo. Yo asentía en los momentos adecuados, forzando una sonrisa cuando era necesario, pero mi mente estaba atrapada en otra parte. Mi piel aún ardía con la sensación de sus labios, con el roce de sus manos en mi cintura. Podía recordarlo todo con una claridad insoportable, la textura de su piel, la intensidad de su mirada, la manera en que su respiración se había sincronizado con la mía en aquel instante. Lo peor de todo no era lo que habíamos hecho. Lo peor era que lo quería de nuevo. Esa noche, al acostarme junto a mi esposo, sentí la diferencia. Su abrazo fue el mismo de siempre, cálido, familiar, predecible. No había nada malo en él, nada que pudiera reprochar. Y, sin embargo, por primera vez, me pareció ajeno. Cerré los ojos con fuerza, intentando apartar la sensación de vacío que me invadía. Pero en la oscuridad de mi mente, él estaba ahí. Pasaron los días, y la distancia entre nosotros no hizo más que intensificar la necesidad de verlo otra vez. Era como un vicio que había probado por primera vez y que, ahora, no podía abandonar. Intenté resistirme. Me dije a mí misma que todo debía terminar ahí, que no podía arriesgarlo todo por un deseo que, tarde o temprano, se desvanecería. Pero mi cuerpo no obedecía a la lógica. Cada vez que mi esposo mencionaba su nombre, cada vez que veía su reflejo en un recuerdo, sentía que una parte de mí se agitaba con una urgencia imposible de ignorar. Hasta que finalmente, el destino, o tal vez mi propio subconsciente, nos puso en el mismo lugar otra vez. Era una tarde cualquiera, una de esas en las que el tiempo parecía detenerse. Salí de casa con la intención de despejarme, de alejarme de mis pensamientos. Caminé por la ciudad sin rumbo fijo, perdiéndome entre la gente, tratando de encontrar un respiro en la rutina. Y entonces, sin buscarlo realmente, lo vi. Estaba apoyado contra la baranda de un puente, con la vista perdida en la ciudad. No supe si me vio primero o si fui yo quien se detuvo en seco al reconocer su silueta. Mi primer impulso fue dar media vuelta y desaparecer antes de que me notara. Pero mi cuerpo no respondió a ese instinto. En lugar de alejarme, mis pies avanzaron. Cuando llegué a su lado, no me miró de inmediato. «Sabía que vendrías», dijo, después de unos segundos. Mi corazón se aceleró. ¿Y si no lo hubiera hecho? Giró el rostro, encontrando mis ojos con esa misma intensidad que me desarmaba. «Lo habrías hecho», repitió, con una seguridad absoluta. El sonido de la ciudad seguía a nuestro alrededor, la gente caminaba a nuestro lado, ajena a la tensión invisible que nos envolvía. «Esto está mal», susurré, aunque ni yo misma creía en mis palabras. Él no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo, dejándome sumida en mi propio conflicto. «¿Qué quieres que haga?», preguntó al final, con una calma que contrastaba con mi caos interno. No supe qué responder. Me quedé en silencio, con el viento frío golpeando mi piel, con el peso de su mirada sobre mí. Y en ese momento lo entendí. No había marcha atrás. No importaba cuántas veces intentara convencerme de que debía detenerme. No importaba cuántas veces me dijera que esto era un error. Lo quería. Lo quería de una manera que no podía explicar, de una forma que desafiaba todo lo que creía saber sobre mí misma. Y, por primera vez, decidí dejar de luchar contra ello. «Dime dónde», susurré. Su expresión no cambió. Pero algo en su mirada se oscureció. No hizo preguntas. No pidió explicaciones. Solo me dio un nombre, una dirección. Y yo, sin pensarlo más, asentí. La dirección que me dio no era un lugar desconocido ni remoto. No era un hotel clandestino ni un sitio apartado de la ciudad. Era un departamento en una zona tranquila, discreta, lo suficientemente común como para no despertar sospechas. No sabía a qué me estaba dirigiendo exactamente cuando estacioné el auto y apagué el motor. Durante todo el camino,
Mi mente había sido un torbellino de pensamientos contradictorios, una batalla entre la parte de mí que aún quería resistirse y la que había decidido, con una certeza inquietante, que ya no iba a detenerse. Cuando subí las escaleras, sentí mi pulso acelerarse con cada paso. La racionalidad me gritaba que diera la vuelta, que regresara a casa, que fingiera que esto nunca había sucedido. Pero mi cuerpo ya había tomado su decisión. Llamé a la puerta y esperé. No pasaron más de unos segundos antes de que se abriera. Él estaba ahí, apoyado contra el marco, observándome con esa expresión tranquila que parecía no alterarse nunca. Pero sus ojos decían otra cosa. Había algo en su mirada, en la manera en que me recorría sin prisa, que me dejó sin aliento. No hubo necesidad de palabras. Entré sin que me lo pidiera, sin que hubiera un pretexto o una explicación. El departamento era sobrio, sin demasiados adornos ni detalles personales. Un espacio de alguien que no pasaba demasiado tiempo en casa, que no tenía ataduras con el lugar donde vivía. Me giré hacia él y nos quedamos en silencio. La tensión era insoportable. Podía oír mi propia respiración, sentir la energía en el aire, el latido irregular de mi corazón golpeando contra mi pecho. Él dio un paso hacia mí. «Todavía puedes irte», murmuró. No respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque sabía que sería una mentira. Di un paso hacia él. Ese pequeño movimiento fue todo lo que hizo falta para romper el equilibrio. Nuestros cuerpos se encontraron en un instante de inevitabilidad absoluta. No hubo titubeo ni dudas. Solo la urgencia, la certeza de que esto era lo que ambos habíamos estado esperando, lo que había estado construyéndose entre nosotros desde el primer día. Sus manos fueron firmes, pero contenidas. Como si aún me estuviera dando la oportunidad de retroceder. Pero yo no quería retroceder. Cerré los ojos y me dejé llevar. Cada segundo se sentía como una explosión en mi piel, un descubrimiento, una transgresión que no podía detener. Mi mente intentó aferrarse a la culpa, al pensamiento de mi esposo, a todo lo que estaba dejando atrás en ese momento. Pero el deseo era más fuerte. No pensaba, solo sentía. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba viva. Después, cuando el fuego inicial se disipó, permanecí en silencio, con la cabeza apoyada contra su pecho, escuchando la respiración acompasada de ambos. No dije nada. No porque no hubiera nada que decir, sino porque cualquier palabra rompería el frágil equilibrio de ese momento. Sabía que afuera, en el mundo real, esto era un error. Sabía que había cruzado una línea de la que no había retorno. Pero en ese instante, en ese espacio de tiempo suspendido, la culpa no existía. Solo él. Solo nosotros. Y el hecho innegable de que, por mucho que intentara engañarme a mí misma, esto no iba a ser la última vez. Cuando salí del departamento, el mundo seguía igual. Las luces de la ciudad titilaban en la distancia, los autos pasaban con la indiferencia de siempre, y la noche se extendía sobre todo como un manto silencioso. Nada en el exterior había cambiado. Pero dentro de mí, todo era distinto. El aire frío me golpeó la piel cuando crucé la puerta del edificio y caminé hasta mi auto. Me sentía ligera y pesada al mismo tiempo, como si mi cuerpo aún estuviera atrapado en el instante que había dejado atrás. No encendí el motor de inmediato. Me quedé en el asiento con las manos sobre el volante, respirando hondo, tratando de organizar los pensamientos que se arremolinaban en mi mente. Había cruzado la línea. Ya no era solo una fantasía, un coqueteo inocente o un momento de debilidad. Había dado el paso que no debía dar, había roto la barrera que separaba lo permitido de lo prohibido. Y lo peor de todo era que no me arrepentía. No de la manera en que debería. La culpa estaba ahí, latente, como un recordatorio punzante de lo que había hecho. Pero era una culpa opacada por algo más profundo, más primitivo. Deseo. Porque lo deseaba de nuevo. Porque mi cuerpo aún recordaba su tacto, porque la idea de no volver a sentirlo se me hacía insoportable. Cerré los ojos y me obligué a respirar. Esto tenía que terminar. No podía permitirme seguir con esto. No podía dejar que un deseo momentáneo destruyera todo lo que había construido. Pero entonces, ¿por qué mis manos temblaban al pensar en no volver a verlo? ¿Por qué dentro de mí había una certeza innegable de que esto no había sido suficiente? Encendí el auto y conduje de regreso a casa. Cuando entré, la casa estaba en silencio. Mi esposo ya dormía, ajeno a todo lo que había ocurrido. Me detuve en la puerta del dormitorio y lo observé por un momento, su respiración tranquila, su postura relajada. No era un mal hombre. No era un mal esposo. Y, sin embargo, en ese momento, lo sentí como un extraño. Me acosté a su lado, pero el sueño no llegó. Mi mente seguía atrapada en otro lugar, en otro cuerpo, en otro instante que no podía olvidar. Los días siguientes fueron un tormento.
Intenté seguir con mi rutina como si nada hubiera pasado. Me esforcé por actuar con naturalidad, por ser la esposa que siempre había sido. Pero la sombra de lo ocurrido seguía acechándome en cada momento. Cuando mi esposo me abrazaba, cuando su mano rozaba la mía, cuando intentaba acercarse con la misma familiaridad de siempre, sentía que mi cuerpo no respondía de la misma manera. Porque ahora conocía la diferencia. Y eso lo cambiaba todo. Evité su nombre. Evité cualquier conversación que pudiera llevarme a él. Pero el destino parecía tener otros planes. Una tarde, cuando menos lo esperaba, mi esposo mencionó algo que me hizo congelarme. Hablé con él hoy. El aire pareció volverse pesado. Ah, ¿sí? Pregunté, esforzándome por sonar indiferente. Sí. Me pidió que lo ayudara con algo en la casa. Creo que quiere hacer algunas remodelaciones. Un ligero escalofrío recorrió mi piel. ¿Cuándo? Mañana. Iré a verlo después del trabajo. Tragué saliva. La idea de que mi esposo y él estuvieran en el mismo lugar, de que hablaran sin que él supiera la verdad, de que compartieran el mismo espacio con el peso de lo que había ocurrido entre nosotros flotando en el aire. Era insoportable. No dije nada más. Pero aquella noche, cuando mi esposo se quedó dormido a mi lado, mi mente se llenó de imágenes que no podía borrar. Él. Su piel contra la mía. Su respiración en mi oído. Su voz, susurrando mi nombre en la penumbra. Y la certeza de que, por mucho que intentara evitarlo, esto estaba lejos de haber terminado. El día siguiente transcurrió con una calma inquietante. Me levanté temprano, preparé el desayuno como siempre, respondí preguntas triviales de mi esposo, fingí que todo era normal. Pero por dentro, la ansiedad me carcomía. Sabía que en unas horas mi esposo se encontraría con él. Que estarían en el mismo lugar, hablando, compartiendo el mismo espacio sin saber la verdad que los unía de la peor manera posible. Cada minuto que pasaba hacía que mi mente girara más rápido. ¿Qué dirían? ¿Se notaría algo en su voz, en su expresión? ¿Podrían mantenerse tranquilo? Y, lo más importante, ¿podría yo soportarlo? Me repetí una y otra vez que esto tenía que parar. Que no podía seguir alimentando algo que, tarde o temprano, terminaría por destruirlo todo. Pero la parte de mí que había probado lo prohibido sabía la verdad. No quería detenerme. Cuando mi esposo salió de casa, diciendo que pasaría un par de horas en su casa para ayudarlo con las remodelaciones, sentí un nudo formarse en mi estómago. Lo vi irse, me quedé sola en la sala con las manos apretadas contra mis piernas, con la respiración entrecortada. Podría haberme quedado quieta. Podría haber aprovechado esas horas para intentar recuperar el control. Pero no lo hice. En lugar de eso, tomé las llaves del auto y salí de casa. Manejé sin pensar, con el pulso acelerado, con la sensación de que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Y aún así, no me detuve. Cuando llegué a la zona, no me estacioné frente a su casa. Me quedé a unas cuadras, con las manos aferradas al volante, observando desde la distancia. La puerta estaba abierta. Podía escuchar el sonido amortiguado de sus voces desde dentro. Cerré los ojos. Cada fibra de mi ser sabía que debía irme. Que si me quedaba un segundo más, haría algo de lo que no habría vuelta atrás. Pero entonces, la voz de mi esposo se despidió con la misma despreocupación de siempre. Vi su silueta salir por la puerta y caminar hasta su auto. Y cuando lo vi alejarse por la calle, mi cuerpo actuó antes de que pudiera pensarlo dos veces. Abrí la puerta del auto y caminé hasta la casa. La puerta seguía entreabierta. No toqué. No esperé. Él estaba en la sala, con la mirada distraída en la ventana, con una expresión que no logré descifrar de inmediato. Cuando me vio, no pareció sorprendido. No dijo nada. Yo tampoco. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era inevitable. Se quedó quieto mientras yo me acercaba. Mi respiración era errática, mi corazón latía con una fuerza que podía escuchar en mis oídos. No había dudas esta vez. No había una lucha interna ni un dilema moral. Solo el hecho innegable de que lo quería. Y que no podía seguir fingiendo lo contrario. Sus manos encontraron mi rostro. No hubo palabras. No hubo necesidad. Lo que había empezado como un juego, como una provocación inofensiva, había llegado a un punto en el que ya no importaban las consecuencias. Era demasiado tarde para detenernos. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no quería hacerlo.